En el Senado de la República Dominicana, día a día, hombres y mujeres trabajan arduamente para representarte, actuando permanentemente de manera incluyente y participativa, cumpliendo con la aspiración ciudadana, con la sociedad dominicana y sus provincias. Un nuevo Senado está a la vista de todas y todos, con el firme objetivo de devolver la confianza y la institucionalidad, legislando, fiscalizando, representando. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a su espacio El Senado a la Vista. Un resumen de todo lo que ocurre en el Senado de la República y sus senadores. Les saluda Welkis Ramírez. Iniciamos. Febrero, mes donde se consolida en lo más profundo de nuestro ser el sentimiento patriótico que nos identifica, la esencia dominicana que palpita con infinito orgullo en el corazón de cada dominicana y de cada dominicano. Ondeemos en lo más alto la insignia tricolor, la bandera que representa el legado de lucha de nuestros padres de la patria, quienes con su determinación y sacrificio nos dieron libertad y con ello identidad. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Por considerarlo de gran interés, veamos un breve resumen de las interesantes opiniones dadas por el presidente del Senado, ingeniero Eduardo Estrella, en el programa radial El Gobierno de la Mañana. Veamos. Invitado por el espacio radial El Gobierno de la Mañana, el presidente del Senado, ingeniero Eduardo Estrella, expuso de manera sintetizada un conjunto de logros alcanzados en esta gestión legislativa, así como los retos que a futuro tiene el Senado de la República. Con las discusiones que tiene pendiente el Senado, usted ya tiene un año al frente de esa institución. Hay algunos proyectos muy importantes que el país está al pendiente, como la ley de extinción de dominio, como el Código Penal, que están pendientes de aprobación en el Senado, de conocimiento, y nos gustaría saber en sentido general este año qué ha significado para la institución que usted dirige. Mira, déjame decirte que el Senado de la República ha sido sumamente productivo desde agosto de 2020. Inclusive los datos que nos pasó la Secretaría Legislativa, que es un personal de carrera que tiene 20 y pico de años, comparando la segunda legislatura, el año 19, antes de la pandemia con esta, nosotros triplicamos el avance de los trabajos en el Senado de la República. Se ha trabajado como nunca, las comisiones, hemos tenido que habilitar más espacios para comisiones. Y es un trabajo arduo. Por decirte un ejemplo, tomar de tantas leyes, la prohibición del matrimonio infantil y otras leyes importantes de carácter social. Bueno, la ley de aduanas se modificó, tenía 67 años que no se modificaba. La ley de comercio marítimo, hemos ido adaptando al país las diferentes leyes y legislaciones. Hay proyectos importantes que tenemos que conocer, inclusive está el de ordenamiento territorial, que es una comisión bicameral. Está, como tú dices, el Código Penal, que también fue una comisión bicameral. Ese ahora mismo se encuentra en la Cámara de Diputados, pero nosotros lo habíamos aprobado. Y está el proyecto, como tú dices, de la ley de extinción de dominio, que también es una comisión bicameral que está trabajando ese proyecto. Y van avanzados, yo creo que ya debemos retomarlo. Yo te diría, suponer, para mí siempre hay proyectos que traen su polémica, pero para mí el Código Penal, bueno, como salió del Senado, yo creo que fue un buen proyecto, el proyecto posible en ese momento. Lógicamente, cada sector a veces quería que lo hicieran un traje a la medida de cada sector, pero yo creo que en la democracia nos ha enseñado que es importante la concertación y el arte de lo posible en un momento dado. Yo siempre pongo de ejemplo, cuando me tocó ser senador la otra vez, que se aprobó la ley de educación. En ese momento, y doña Milagros Ortiz lo ha planteado muchas veces públicamente. Eso fue en 1997. 97. La Ley General de Educación, la 6697. Que es la que está vigente actualmente. Y ahí fue que se consignó el 4%. Esa ley en un momento tuvo un tranque por 2 artículos. Y doña Milagros y yo, que estamos en bandos políticos contrarios,
Precisamente el otro día decía un homenaje que si esa ley existe hoy, una de las dos personas que hicieron posible por la concertación fuimos nosotros. A lo largo de esta entrevista también abordó temas como son el fortalecimiento institucional, remoción de los espacios físicos en el edificio que alberga el Senado de la República, los avances obtenidos en la práctica de ética y transparencia, la lucha indetenible contra la corrupción, además de establecer bases de consenso para llegar a importantes acuerdos que beneficien a la nación dominicana. En un resumen de actividades que tuvieron lugar en esta semana, continuamos con una rueda de prensa encabezada por el senador Antonio Taveras Guzmán, donde informó de la socialización y conocimiento del proyecto de ley de extinción de dominio. Mediante una rueda de prensa, Antonio Taveras Guzmán, senador por la provincia Santo Domingo, dio a conocer el lanzamiento de una campaña denominada Recuperemos lo robado, con lo cual se busca socializar en diferentes sectores de la vida nacional el proyecto de ley sobre extinción de dominio, de manera que hasta la población más humilde haga suya la causa de que al Estado dominicano se le devuelva todo lo que se le ha sustraído de manera ilícita. Así lo expresó el senador Antonio Taveras, presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara Alta. Nosotros queremos anunciarle al país que vamos a darle un nuevo impulso a una ley tan fundamental para este país como es la ley de extinción de dominio. Esta ley es un vehículo y una garantía que tiene este pueblo dominicano para recuperar todo lo que le han robado. A partir de esta nueva legislatura, vamos a socializar con este pueblo esa ley. Vamos a ir a las universidades, a los barrios, para que el pueblo se exprese y para que el pueblo apoye esta ley. Tenemos la meta de recabar 1 millón de apoyos, 1 millón de firmas en apoyo a esta ley. La democracia tiene que darle participación a la gente y es lo que estamos haciendo. Darle participación a la gente en un proyecto tan importante como este. Continuar por el sendero de la corrupción, la impunidad, es continuar con la pobreza de nuestra gente. Porque cada peso que se roba un funcionario cuando va a una función pública es menos leche para nuestros niños, menos hospitales, menos seguridad social, en fin, se le roba la existencia a la mayoría de este pueblo. Hemos entrado en una nueva etapa política, en un nuevo ciclo político, donde la gente le está exigiendo a su funcionario transparencia. Esto no es una lucha solamente contra la corrupción del pasado, es una lucha también contra la corrupción del porvenir. Con la presencia de la senadora Farideh Raful, se llevó a cabo en el Colegio Quisqueya una actividad conmemorativa a nuestra independencia, así también un izamiento de bandera en el Centro Educativo Antonio Duvergé. En una actividad conmemorativa a un aniversario más de nuestra independencia, el Senado de la República llevó hasta el Colegio Quisqueya una charla sobre el amor y el respeto a nuestra Constitución y a los símbolos patrios, misma que fue impartida por la senadora Farideh Raful, quien con un lenguaje llano y simple explicó a los estudiantes algunos aspectos de nuestra ley de leyes, a la vez que interactuó con los pequeños. Antonio, ¿en qué curso tú estás? En quinto. En quinto. ¿Y para qué sirven las leyes? Para obedecerla y para que todos estén orden. Ok. Ven, no te vayas, María. ¿Cómo tú te llamas? Ana Paola, ¿En qué curso tú estás? en tercero A de Ay, primaria, qué bella. ¿Y que para qué sirven las leyes? para
proteger a la gente. Muy bien, démosle un aplauso a Manuel. ¡Excelente! Este evento, denominado El Senado a la Calle, fue coordinado por la Dirección de Representación en la persona de su directora Indira Navarro, quien dio la bienvenida a este acto patriótico. 27 de febrero, allí nació la nación, y fue el 6 de noviembre que hizo la Constitución. Ese es un libro importante de las leyes, es el techo, porque allí es la garantía de todos nuestros derechos. La Constitución castiga a todo el que hace robo. Y cuidado quien la viola, porque ahí se meten bobo. En otro orden, el senador Pedro Catrén encabezó un acto en el cual se busca crear el nuevo puerto Duarte de Arroyo Barril, Samaná. Esta obra está planificada con una inversión de 2.850 millones de pesos y generaría 3.600 empleos directos e indirectos a favor de residentes de Samaná y otras provincias cercanas, según explicó el congresista. Que tenemos que ofrecerle muchas cosas a los turistas para lograr atraerlo, vender a Arroyo Barril como un destino turístico importante. Esa plaza y ese parque temático es una inversión de Walt Disney. Los que conocen Walt Disney, que llevan los niños a Orlando, Florida, saben lo que es esa empresa muy importante de los Estados Unidos. Este importante anuncio fue hecho ante dirigentes comunitarios, líderes religiosos y autoridades de la provincia. Con un total de 230 iniciativas en 99 sesiones realizadas, podemos hablar de una exitosa gestión legislativa que de inmediato veremos en detalle. Tras concluir la segunda legislatura desde el 16 de agosto de 2021 al 13 de enero de 2022, en el Senado de la República se han triplicado los trabajos legislativos, lo que ha dado como resultado la aprobación de importantes iniciativas de alto impacto en la vida nacional. Al asumir el ingeniero Eduardo Estrella la presidencia del Senado, junto al bufete directivo que le acompaña, se han producido un notable aumento en el rendimiento parlamentario que inició en agosto de 2020, sancionándose hasta la fecha un total de 230 iniciativas legislativas que incluyen proyectos de ley, resoluciones, convenios internacionales, entre otros, en un total de 99 sesiones realizadas. Como resultado tangible, enumeramos algunas de las más importantes aprobaciones, muchas de las cuales corresponden a esta segunda legislatura. Ley de paternidad responsable, Ley de tramitaje neonatal, Ley de comercio marítimo, Ley de turismo náutico, Ley de sistema de garantías recíprocas, Ley que aumenta el capital social del Banco de Reservas, Ley de alianza público-privada, Ley que ordena la creación de aulas para la enseñanza del sistema braille a personas con discapacidad visual. Ley que regula los procedimientos de control y fiscalización del Congreso Nacional. Así como importantes convenios y acuerdos internacionales, además de un gran número de resoluciones para otorgar soluciones comunitarias y de reconocimiento a importantes personalidades por sus notables aportes en diferentes renglones dentro y fuera del país. Más la transformación del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas FONPER a Centro Nacional de Empresas de Fideicomisos Públicos, CENEFIP. Sobre la historia del Senado y cómo se originan los actos de rendición de cuentas, el historiador Werner Félix nos comparte interesantes datos que debemos conocer. El Senado de la República inicia precisamente en el año 1844. Se creó en la Constitución del 6 de noviembre, aunque poseía otro nombre, era denominado Consejo Conservador. El Senado, que luego cambia el nombre por Senado en la Constitución del 54, aunque hay que aclarar que dentro del periodo constitucional 1854 a 1908 fuimos unicameral, con algunos cambios. En algún momento nos llamamos Congreso, en otros nos llamamos diputados, pero fue unicameral durante más de 50 años.
Entonces, el Senado, como decía, nace en esta Constitución del 6 de noviembre de 1844 y estaba integrado por 5 miembros, 1 por cada provincia. Hay que recordar que en esta época solamente existían 5 provincias, La Vega, Azua, Santo Domingo, Santiago y El Ceibo. Eran como provincias distribuidas por regiones y según la característica de cada región. Previo a la instalación o a la creación del Senado, hay que decir que todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones legislativas, todas las decisiones que organizaban el Estado eran emanadas de la Junta Gubernativa que se instaló el 1 de marzo de 1844, del mismo año, al producirse la independencia dominicana. Este primer Senado se convocó su elección en diciembre de 1844 y se convocó para que se reunieran las asambleas el 1 de enero. La primera reunión del Consejo Conservador se produjo el 8 de marzo de 1845 y claro, la Constitución de 1844 llamaba a que se reuniese el Consejo Conservador el 1 de febrero y los 15 días siguientes se reunieran el tribunado, que era lo que estaban integrados por 15 miembros y hoy este es el símil de la Cámara de Diputados. Entonces, este primer Senado se reúne el 8 de marzo y el primer presidente fue Buenaventura Báez, el representante de Azua, quien era, dicho sea de paso, uno de los que más experiencia tenía en las labores legislativas, pues había sido miembro del Congreso haitiano. Este primer Senado tenía unas atribuciones similares, aunque a diferencia del actual, aquel Senado o aquel Consejo Conservador tenía atribuciones específicas. Por ejemplo, ese Senado era quien podía presentar de forma exclusiva el presupuesto nacional. Ahora no, ahora lo presenta el presidente de la República, no, en este momento era el Senado. Y también era quien tenía la facultad de decidir la organización del ejército y los gastos y el llamamiento a la guerra. Que puede contraer la manifestación más odiosa de esa situación. La rendición de cuentas como acto es parte de la cultura política dominicana desde el mismo 1844. Hay que decir que todos los militares que dirigían de dotaciones militares tenían la obligación de rendir cuentas. Una de las más famosas es la rendición de cuentas que hizo Juan Pablo Duarte, en el cual cuando lo enviaron a una misión al sur y se estuvo en Sabanagüey unos días, cuando regresa, cuando es llamado a Santo Domingo de nuevamente, él rinde cuentas detalladamente de lo que gastó. Estas rendiciones de cuentas son comunes realmente en la historia dominicana. Si nosotros revisamos las documentaciones, tanto ese año como en otros, aparecen los jefes de las líneas fronterizas y los jefes del ejército enviando rendiciones de cuentas detalladas de los gastos que hacían de guerra. ¿Por qué? Porque esa rendición de cuentas era parte de la rendición de cuentas que tenía que hacer el presidente de la República. En esta primera rendición de cuentas de Pedro Santana, que no fue muy larga, 4 o 5 cuartillas, no más, tuvo 2 enfoques o 3 enfoques. El enfoque de la guerra, o sea, cómo se habían distribuido los gastos de la guerra en 1844 y 1845. El enfoque de la aplicación de las leyes, tomando en cuenta que fue en 1845 donde se votaron todas las leyes. Y tercer punto, el enfoque de los gastos del Estado. Entonces, a diferencia de que hace hoy, que se hace una proyección hacia el futuro, eso no se hizo con Pedro Santana. Pedro Santana señaló cuáles eran, cómo habían sido las inversiones que se habían realizado, las inversiones extraordinarias que se habían realizado y cuáles eran el resultado de esas inversiones. Hoy se va detallando capítulo por capítulo, se va detallando ministerio por ministerio, señalando las obras y enfocándose en una explicación
de lo que se va a realizar hacia el futuro, lo que no se hacía en esa época. Se trata de explicarle al país ante el Congreso qué se hizo, ¿verdad? Y cómo se hizo. Hoy se le explica qué se hizo, cómo se hizo y lo que se va a hacer. Los actos del presidente de la República en la actualidad se aprueban. En esta época no se hacían. Ese es un cambio sustancial porque esto entra dentro de lo que es la función del control y fiscalización del Congreso, que en aquella época no la realizaba. Simplemente el presidente le daba el discurso y punto. Pero bueno, esto es realmente reciente y ese es un cambio importante porque hay un mecanismo de control allí. La mesa de honor, la mesa principal, está integrada por los presidentes de las cámaras legislativas, ambos, y por los vicepresidentes y los secretarios, el presidente, el vicepresidente, y ahora se agrega al presidente del Tribunal Constitucional. Así que está integrada la mesa principal, que son como las cabezas del país. Es un acto solemne, realmente, un acto protocolar, pero muy solemne, porque allí, desde el punto de vista de la democracia, está el país. Y sobre los procedimientos legislativos, el licenciado José Domingo Carrasco, secretario general legislativo, nos ofrece importantes apuntes. Este próximo domingo, 27 de febrero, la República Dominicana conmemora el 178 aniversario de la independencia nacional. En esta fecha, fiesta patria, o sea, coincidencialmente, la Constitución establece en su artículo 89 que las cámaras legislativas se reúnen para dar inicio a dos legislaturas ordinarias. La legislatura ordinaria, una que comienza el 27 de febrero de cada año y dura 150 días, y la otra que inicia el 16 de agosto de cada año también y dura 150 días. Es por ello que en el día de hoy la legislatura está cerrada. Entonces, coincidencialmente con la fiesta patria que acababa de anunciar, este domingo se le da inicio a una nueva legislatura ordinaria. Por tanto, una vez dado inicio a la segunda legislatura ordinaria, la primera legislatura ordinaria, se celebra otro acto en el Congreso Nacional por un mandato constitucional, es donde las cámaras se reúnen de manera conjunta para recibir también al presidente de la República, quien depositará las memorias de los ministerios de su gestión anterior, rendirá cuenta acompañado de un mensaje que se le dirige a la nación. Por tanto, esta rendición de cuentas que se celebra hoy ya es una tradición, si se quiere, constitucional desde la Constitución de 1844, y es cuando, posterior a que se instala el Senado, ya el 8 de marzo del 45, la primera rendición de cuentas que hace Pedro Santana, que le envía al Congreso con su mensaje, fue el 1 de marzo del 46. En esa rendición de cuentas abarcaba los años 44 y 45, y de ahí ha sido ya una tradición de que los presidentes de la República, en su condición de jefe de gobierno, depositan ante el Congreso Nacional las memorias y rinden cuenta acompañado de un mensaje. Se habla en la Constitución, de que se recibe ese mensaje en la Asamblea Nacional en reunión conjunta, o sea, donde se reúnen las dos cámaras, Senado de la República y Cámara de Diputados, y es lo que se denomina reunión conjunta. ¿Por qué? Porque el Congreso, si se quiere, como es así constitucionalmente, es el órgano fiscalizador de la ejecutoria del gobierno. Por tanto, el Poder Ejecutivo viene a rendirle cuenta al Congreso Nacional. Como dice el artículo 128 de la Constitución, que al iniciarse la primera legislatura ordinaria, el presidente de la República deposita el Congreso Nacional las memorias. Esas memorias las recibimos donde se deposita, generalmente se deposita en el Senado, por ante el Senado de la República, se deposita, se le da entrada y por un mandato reglamentario, esas memorias, el presidente de la Cámara, en este caso el presidente del Senado, designa una comisión bicameral para que estudie esas memorias y las analice y las aprueba si son ajustadas a la ley. Es un mandato reglamentario que está consignado en el artículo 258 de los reglamentos internos, que dicen
que esas memorias las estudia una comisión bicameral. El presidente del Senado preside la Asamblea Nacional porque conforme al artículo 119 de la Constitución, la Asamblea Nacional, así como la reunión conjunta, tiene un bufete directivo. Ese bufete directivo, conforme ese mandato constitucional dice que está presidido por el presidente del Senado, quien lo preside, tendrá un vicepresidente, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y estarán también los secretarios de ambos bufetes directivos. Es decir, que cada bufete directivo del Senado y la Cámara de Diputados, que tiene dos, son los que conforman ese bufete directivo. Es un mandato constitucional establecido en el artículo 119 de la Constitución y desarrollado también en los artículos 17 y 19 de los reglamentos internos para el funcionamiento de la Asamblea Nacional y las reuniones conjuntas de la Cámara. Esta es una fecha importante. Ahora se inicia una nueva legislatura que durará también, como le decía, 150 días. Y luego que esta legislatura está abierta, entonces se reciben esa memoria. Pero para que esas memorias sean recibidas por el presidente, por el Congreso, el presidente de la República, esto ha conllevado una logística, si se quiere, desde el punto de vista hasta protocolar y todo ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, eso lleva ya lo que es conocido por todos, cuando se inicia la legislatura, el presidente del Senado, como presidente del bufete directivo de la Asamblea Nacional, hace una convocatoria pública conforme al artículo 121 de la Constitución, invitando a la Cámara para recibirlo. Luego también, en ese mismo día, 27 de febrero, cuando las cámaras se reúnen en sus respectivos hemiciclos, lleva también una parte protocolar ahí donde el presidente del Senado designa unas comisiones protocolares para que reciban al presidente de la República, para que hagan una entrega de unos ofrendas florales en el altar de la patria y una convocatoria que conforme a los reglamentos también para el funcionamiento de la Asamblea Nacional se hace unas 48 horas antes del 27 de febrero. Por tanto, en estos días estamos en los aprestos de concluir con toda esa parte protocolar y entiendo que ya está todo listo. Y nada, solo estamos a la espera ya de que llegue el 27 de febrero. Luego, eso hacemos aquí lo que se llama una sesión constitucional. No se incluye generalmente ningún tipo de proyecto o iniciativa legislativa para conocer, sino más bien que luego que está abierta la legislatura, ya el presidente posteriormente convoca y se desarrolla ya lo que son los trabajos internos de cada una de las cámaras, que, dicho sea de paso, tenemos una agenda importantísima para desarrollarlo en esta próxima legislatura. Amigas y amigos, gracias por haber estado con nosotros en su espacio El Senado a la Vista. Un resumen de todo lo que ocurre en el Senado de la República y sus senadores. Les acompañó Weltis Ramírez. Hasta la próxima.